Jóvenes, buenos días, bienvenidos a nuestro tercer trimestre. Bien, vamos a pasar lista. Miguel Aguilar, Aguilera Natalie. Presente. Estefania Araúz. Presente. Aprilla Helen, Cedeño Yair. Violet. De Gracia Kenneth, Dutari Derek. Samuel. Samuel, está aquí. Naiven. Presente. Annalí Herrera. Ian. Pérez Nicole. Presente. Alexander. Jaime, Eric. Presente. Anaí Ramírez. Carolina Romero. Presente. Esteban Rock. Katie Bell. Presente. Presente. Jimmy Santos. Jimmy Santos. Jacob. Josué. Danela. Presente. Presente. Bien, jóvenes. Les doy la bienvenida a Disculpe, profesora, falté yo. Eric Polanco, sí. Te puse la asistencia, hijo. Polanco, Eric, ajá, después de Jaime. Sí, te puse la asistencia. Bien. Les doy la bienvenida a nuestro tercer trimestre. Esperemos que este tercer trimestre sea muy fructífero, ¿sí? Vamos a prestar atención a la clase. Tenemos que tener a mano nuestro cuaderno de español, ¿ok? Bien, jóvenes. El día de hoy vamos a dar un tema importante que es cómo mejorar la expresión escrita. Bien. Primeramente vamos a escuchar nuestra clase, ¿sí? En nuestro cuaderno de español vamos a poner la fecha de hoy. Hoy estamos a 13 de septiembre de 2021, ¿sí? Vamos a poner, por favor, la fecha de hoy. Jóvenes, ¿se ve? Sí, profesora. Ok, bien. Vamos a poner, por favor, la fecha de hoy. Hoy estamos a 13 de septiembre de 2021. Ponga la fecha de hoy, ponga tercer trimestre y ponga cómo mejorar la expresión escrita, ¿ok? Lo vamos a dejar allí, póngalo en su cuaderno de español y ahora va a escuchar con atención nuestra clase, ¿sí? ¿Me hacen saber? Supongo que ya escribieron. Bien. Vamos a continuar. Bien. Elementos de la expresión escrita. Bien. La pregunta inicial era, ¿cómo mejorar la expresión escrita? Bien, sabemos que nosotros para mejorar nuestra expresión escrita tenemos que leer bastante. ¿Se acuerdan que lo hemos hablado aquí en ocasiones en el salón, cierto? ¿Cierto, muchachos? ¿Me escucho? Sí, profe. ¿Y se ve? Sí. Bien. Sí. Hay algunos elementos que nosotros tenemos que manejar para poder mejorar nuestra expresión escrita. Bien. ¿Cuáles son esos elementos? Bien, esos elementos son los siguientes. Esos elementos son los tipos de párrafo, la cohesión y la coherencia, las propiedades del texto y los tipos de texto que lo vamos a ver aquí. En estos momentos solamente debemos tener escrito en nuestro cuaderno de español la fecha y el título que dije hace un momento. Ahora nos vamos a poner a prestar atención, vamos a prestar atención a la diapositiva y después entonces continuamos. ¿Ok? Vamos. Ok, ¿qué es un párrafo?
Un párrafo es la unidad mínima de un texto. Sabemos que el párrafo comienza con letra mayúscula. Bien. Se localiza generalmente entre 2 puntos y aparte. El párrafo desarrolla una idea particular de acuerdo con diversas organizaciones posibles. Bien. Esto lo sabemos que es el párrafo. Bien. Pero tenemos que saber cuáles son estas clases de párrafos. Bien, vamos a mencionar el párrafo analítico o lineal. ¿Cuál es este párrafo analítico o lineal? Es el que encabeza una oración que contiene la idea central. La palabra analítico o lineal. Cuando hablamos de analítico es que vamos a analizar, ¿verdad? Pero ¿cómo lo hacemos? Porque este párrafo encabeza una oración que contiene, ¿qué cosa? Contiene la idea principal, la idea central, que me permite a mí tener esa mejor comprensión lectora para poder analizar qué estoy leyendo, ¿cierto? Entonces, dice aquí que este encabeza una oración que contiene la idea central y las demás oraciones que lo siguen precisan el contenido. ¿Qué quiere decir precisan el contenido? Que te ayuda más a comprender de una manera factible lo que estamos leyendo, ¿verdad? Tenemos aquí el párrafo sintético o envolvente. ¿Qué quiere decir esto? Se caracteriza porque la idea principal aparece en los últimos renglones. Fíjese bien, en los últimos renglones u oración. Las oraciones que lo presiden son descripciones. Este es el párrafo sintético o envolvente. Y tenemos el párrafo complejo. ¿Qué hace el párrafo complejo? El párrafo complejo, muchachos, es la idea principal. Aparece dispersa en todo el párrafo. Causa mayor dificultad al lector. ¿Por qué, muchachos? Porque muchas veces tenemos que analizar un poquito más. Entonces, ¿qué sucede? La idea principal aparece dispersa y si no analizamos, entonces, ¿cómo vamos a comprender el tipo de párrafo? Ya ven que es importante saber de todo un poquito. Ya sabemos que existen párrafo analítico o lineal, párrafo sintético o envolvente y párrafo complejo. El complejo es un poquito más tiene una mayor dificultad, ¿verdad? ¿Hacia quién? Hacia nosotros que somos el lector. Bien. Jóvenes, ¿se ve? ¿Se ve la diapositiva? Sí, profe. Vamos aquí. ¿Cómo elaborar un texto con coherencia y cohesión? Bien. Profesora, ¿y usted por qué nos está dando este tema, muchachos? Este tema es muy importante para ustedes. ¿Por qué? Porque todos los estudiantes tienen que aprender a redactar, pero para poder ustedes aprender a redactar, yo le tengo que explicar primero por qué es importante y qué es lo que usted debe hacer para poder hacer una buena redacción. Por eso que iniciamos con la pregunta, ¿cómo mejorar la expresión escrita? Y esto de mejorar la expresión escrita, ¿a qué se refiere, muchachos? Se refiere exactamente a la escritura, ¿sí? Pero para esto yo necesito tener dos cosas importantes que no se les puede olvidar. Para yo poder redactar tengo que tener coherencia y cohesión, ¿sí? Bien, profesora, ¿qué es coherencia? Fácil. Bien. La coherencia es seleccionar la información relacionada con el tema que se va a tratar y organizarla. Bien, la coherencia. Se distribuye en capítulos, párrafos y oraciones, utilizando la estructura adecuada para cada tipo de texto y realizando previamente un ordenador gráfico. Bien. Tenemos la cohesión. ¿Qué pasa con la cohesión? En la cohesión tenemos que utilizar mecanismos lingüísticos que manifiestan la conexión entre distintas partes. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto, muchachos? En la cohesión nos vamos a encontrar con repeticiones de palabras y es lo que tenemos que evitar.
Podemos hacer un buen uso de sinónimos, hipónimos y hiperónimos. Pero si no sabemos qué son los sinónimos, ¿cómo usted cree que vamos a poder hacer esto? Entonces, por eso, muchachos, es que cada vez que damos un tema, yo les digo, muchachos, siempre de los temas hay que aprenderse la idea central, porque hay que aprender ciertas normas. Todos los temas que se dan en español se correlacionan. Cuando yo hablo de correlación es que se parecen. Entonces, si yo no manejo, muchachos, si yo no manejo los temas, ¿cómo usted cree que voy a resolver lo que sigue? Entonces, para esto yo tengo que aprenderme. Si en su momento nosotros dimos sinónimo, ya usted sabe que es un sinónimo. Entonces ya usted puede hacer un buen uso a la hora de redactar. Por eso es que es importante, siempre que usted le den un tema, muchachos, es aprenderse la idea central del mismo. ¿Sí? Bien. Cuando nosotros hablamos de la cohesión, consiste en los recursos que el emisor utiliza. ¿Quién es el emisor? ¿Quién es el emisor, muchachos? El que transmite el mensaje. Ajá, exactamente, felicidades. El emisor es el que transmite el mensaje. Entonces quiere decir que cuando yo estoy hablando de la cohesión, ¿qué quiere decir? Dice, uso de sinónimos, hipónimos o hiperónimos. Uso de palabras pertenecientes al mismo campo semántico. Uso de marcadores discursivos para mostrar la organización de las ideas. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la cohesión consiste en que ¿quién? En que el emisor, o sea, nosotros que vamos a transmitir un mensaje, yo lo pueda transmitir de una manera correcta. ¿Pero cómo? Usando frases, oraciones, párrafos de una manera coherente. Ellos dos van correlacionados, la cohesión y la coherencia. Bien, mediante la cohesión se establece una red de ¿qué? De que las relaciones explícitas entre las partes de un texto. ¿Qué quiere decir esto? Que lo estoy haciendo bien, estoy haciendo un buen uso de sinónimos. De pronto voy a repetir palabras, pero haciendo buen uso de los sinónimos, hipónimos o hiperónimos, o de pronto utilizo sinónimos, antónimos, todo lo que tenga que ver con el campo semántico, lo voy a utilizar en esta parte de la cohesión. Por eso es que me dice a mí que utilizo mecanismos lingüísticos, ¿ok? ¿Sí me escucho, muchachos? Bien. Sin embargo, la coherencia, cuando hablamos de coherencia, seleccionamos la información con el tema que se va a tratar de organizar. Bien, la coherencia. Vamos a poner un ejemplo de uso de la vida cotidiana. Si yo les pregunto a ustedes qué hicieron en sus vacaciones y usted me pone en este orden. Primero fui al río, luego comí, después me bañé. ¿Eso tiene coherencia? ¿Eso tiene coherencia, muchachos? Muchachos, No, profe. No, porque para eso hay que organizar un texto. Por eso es que el tema de hoy, muchachos, es cómo mejorar la expresión escrita. Entonces, para mejorar mi expresión escrita, tiene que poseer coherencia, ¿verdad? Entonces, lo que va a compartir, yo soy el emisor, ¿verdad? Yo soy el emisor, yo lo voy a compartir, ¿verdad? Entonces el receptor, estamos hablando que el receptor está leyendo, pero lo tiene que compartir. Entonces, este texto debe poseer coherencia, ¿verdad? Entonces, ¿la coherencia en qué consiste? En una organización. Voy a organizar lo que voy a leer, ¿verdad? En ese caso, si voy a leer o si voy a transmitir, si yo tengo que redactar algo acerca de mis vacaciones, que tiene que ser en orden, ¿ok? Bien, vamos a la siguiente imagen. Las propiedades del texto. ¿Cuáles son estas propiedades del texto? Fácil, muchachos. Tenemos la corrección. Obviamente, muchachos, el texto debe estar bien elaborado gramaticalmente. La adecuación. El texto debe adaptarse a la situación de comunicación. La coherencia.
El texto debe transmitir un contenido claro y ordenado. Y la cohesión, el texto debe presentar una perfecta articulación entre todos sus elementos lingüísticos. Hablamos del punto, de la coma, de las expresiones correctamente, ¿ves? Entonces van de la mano el uno con el otro, la cohesión y la coherencia. Pero ¿cómo yo puedo hacer esto de una manera correcta? Fácil, muchachos. Tratando de que cada tema que me den a mí, ya sea los signos de puntuación, los sinónimos, los antónimos, los hipónimos, los hiperónimos, siempre me aprenda lo principal para que a la hora de redactar se me sea más fácil, ¿sí? Bien. Vamos a la siguiente diapositiva, muchachos. Se ve, ¿verdad? Sí, profe. Bien. Dicho esto, vamos a lo que son los tipos de texto por su modalidad. Existen diferentes tipos de texto y dentro de esos tipos de texto yo puedo hacer un análisis y puedo redactar, ¿verdad? Puedo tener una expresión escrita, pero a la hora de expresarlo de una manera escrita, yo tengo que seguir algunos parámetros como los que acabo de mencionar. Tengo que jerarquizar ideas. Cuando hablo de jerarquizar ideas, es hacer un orden de qué cosa, de lo que voy a redactar, de lo que vaya a escribir, ¿verdad? Si yo voy a hablar de mis vacaciones, yo ordeno qué hice en mis vacaciones. Ok, toda la semana, un ejemplo, en toda la semana me levanté temprano, o sea, y tengo que tratar de buscar un buen léxico a la hora de plasmarlo en un escrito. Ok, tengo que saber que tengo que escribir de una manera correcta, pero ¿cómo hago esto? Bien, aparte de esto, tengo que saber los tipos de textos. Tenemos texto narrativo. Cuando nosotros hablamos de textos narrativos, ¿qué hace? Relata hechos sucedidos a unos personajes en un espacio y tiempo determinado. ¿Por quién? Por el narrador. Eso lo hemos visto, ¿verdad? Bien. Tenemos el descriptivo. El descriptivo, la palabra te lo está diciendo. Describe algo. ¿Qué representa, muchachos? Representa algo o alguien por medio del lenguaje explicando sus características. Dialogado. Reproduce un acto de comunicación en que el emisor, ¿quién es el emisor? Nosotros, el que transmite el mensaje, y el receptor, ustedes, ¿verdad? Yo soy el emisor, ustedes son el receptor. Y se alteran el uso de la palabra. Expositivo, explica en cuestión de una manera objetiva para transmitir al receptor. En este caso yo estoy exponiendo un tema de ¿qué? De español, ¿cierto? Y estoy hablando de que debemos mejorar la expresión escrita. Y la pregunta que yo inicié fue, ¿cómo mejorar la expresión escrita? Y el argumentativo presenta una visión subjetiva del emisor. ¿Quién es el emisor? El que transmite el mensaje, sobre un tema para convencer al receptor. Yo estoy argumentando, yo les estoy enseñando a ustedes por qué es importante aprender a redactar, o sea, tener una mejor expresión escrita. Ese es mi argumento, ¿ok? O sea que yo voy a convencerlos a ustedes por qué es importante. Este es el tipo de texto argumentativo. Continúo. Bien, muchas gracias por estar aquí. Ahora vamos a practicar en nuestro cuaderno de español. Vamos a ver cuánto tiempo nos queda, ¿sí? Ya sabemos, muchachos, por qué es importante mejorar la expresión escrita, ¿ok? Bien, vamos aquí. Muchas gracias por estar aquí, puntual. ¿Cómo usted cree que pueda mejorar su expresión escrita? Yo, profe, Dele, Jaime, ¿cómo? escribiendo y leyendo diariamente. Sí, una de las formas más fáciles para mejorar nuestra expresión escrita es leer. Mejoramos nuestro léxico, nuestra expresión escrita. A ver, Stephanie, ¿qué me ibas a decir?
Stephanie, ¿levantaste la mano, hija? Sí, profe. Podemos ver nuestra expresión escrita en relación a las reglas de ortografía. Eso, importante, las reglas ortográficas, muy importante mencionarlo, porque a la hora de escribir tengo que tener una buena ortografía, muchachos, ¿sí? Bien. La escritura es un proceso complejo que va más allá del conocimiento de las letras y sus sonidos. Saber escribir requiere dominar procesos sintácticos, semánticos y gramaticales que aporten un significado concreto al mensaje. La expresión escrita es uno de los grandes retos de muchas familias y educadores, ya que a menudo los niños y niñas suelen tener dificultades para expresar sus ideas por escrito con un sentido y coherencia. ¿Ok? Entonces aquí donde vamos a copiar. ¿Ok? Lo que yo les marco, usted lo va a copiar. ¿Sí me escuchó? Vamos copiando. Eso hay que escribirlo. Sí, ya usted escribió la fecha, ya usted escribió el título era cómo mejorar la expresión escrita, usted puso tercer trimestre, puso la fecha de hoy. Bien, muchachos, ¿ya copiaron el primer párrafo? Bien, la expresión escrita es una de las destrezas básicas de comunicación humana que nos abre las puertas a múltiples posibilidades. Aprender a escribir no sirve de nada si no se acompaña dicho aprendizaje del desarrollo de destrezas para una adecuada expresión escrita. Profe, el de arriba. Bien, yo les resalté hace un momento lo que tenía que copiar. Este es el que sigue, ¿ok? Tenemos que prestar mucha atención. Bien. ¿Cómo mejorar la expresión escrita? La expresión escrita es una de las destrezas básicas de comunicación humana, que nos abre las puertas a múltiples posibilidades. Punto y seguido. Aprender a escribir no sirve de nada si no acompaña dicho aprendizaje del desarrollo de destrezas
para una adecuada expresión escrita. ¿Sí? ¿Están escuchando? Bien. Voy a correrlo un poquito, mañana vamos a continuar. Bien, lo que tenían que copiar era, primeramente era el título. El título era ¿cómo mejorar la expresión escrita? Copiar la fecha de hoy, 13 de septiembre de 2021, poner tercer trimestre, ¿sí? Y seguidamente usted iba a escribir lo que le había resaltado. ¿Qué era lo que le había resaltado? Yo primero se lo leí y le resalté esta parte. Hasta aquí usted tenía que escribir. La escritura es un proceso complejo que va más allá del conocimiento de las letras y sus sonidos. Saber escribir requiere dominar procesos sintácticos, semánticos y gramaticales que aportan un significado concreto al mensaje. Punto y aparte. Luego seguía, ¿cómo mejorar la expresión escrita? La expresión escrita es una de las destrezas básicas de comunicación humana, que nos abre las puertas a múltiples posibilidades. Aprender a escribir no sirve de nada si no se acompaña dicho aprendizaje del desarrollo de destrezas para una adecuada expresión escrita. Hasta aquí tenía usted que copiar. ¿Copiaron, muchachos? ¿Se ve, muchachos? ¿Copiaron? ¿Me escucho? Sí, profe, sí se ve. Sí, profesora. Bien. Profe, estoy copiando. Voy a dejar de compartir pantalla. Mañana continuamos. Terminé, profesora. Vamos, Eric. Bien. Mañana vamos a continuar. Ok. Recuerden, muchachos, que tienen que tener a mano su cuaderno de español, ¿sí? Y estar disponibles para copiar y prestar atención. La puntualidad es muy importante. Activar sus cámaras para ver que están trabajando, ¿sí? Bien. Dios primero, nos vemos mañana. Gracias por estar aquí puntuales. Nos vemos mañana. Dios me los bendiga. Chao, hasta mañana. Hasta mañana, profe. Hasta mañana, profesora.